Sergio Medina, ¿cómo está? Bien. Muy bien, muy bien. Sí. Contento de que me haya venido a visitar. Bueno, esta Bueno, vez grabamos de acá, es de un casa. placer, es un placer. Sergio, si hablo de las sandalias del pescador o si hablo del abogado del diablo, estamos hablando de títulos de cuando nosotros éramos adolescentes, jóvenes, ya jovencitos crecidos. Sí, ¿Le claro. sugiere? Me sugiere un autor que es uno de mis preferidos. Es decir, no sé si está para un premio Nobel de literatura, pero realmente conocía los oficios de escritor y él era un hombre que, bueno, trataba temas que él conocía muy bien. Me estoy refiriendo a Morris West. Sí, sí, sí. Cuyo Morris West es para quien no lo sepa, mucha gente probablemente lo sabrá, es un escritor de origen australiano que nació en 1916 y murió en 1999. Las novelas exploran el gran dilema moral y político y los desafíos del siglo XX, el poder, la fe, la traición y la redención. Escribió más de 23 novelas traducidas a docenas de lenguajes, llegando a vender más arriba de los 60 millones de copias. El, el tema de los libros de él siempre ha sido tipo suspenso, pero aportando su gran conocimiento que tenía de cómo se maneja la Iglesia Católica. Él en sus orígenes fue seminarista, después, bueno, decidió no continuar con esa carrera, pero siempre continuó muy asociado a la Iglesia Católica. A mí de los libros que yo he leído, quizás fue el primero que me impactó tanto, fue El abogado del diablo. Es decir, incluso el título me desafiaba a entender a qué se le llamaba. Y eso tiene una explicación, porque en el lenguaje de la curia y de la iglesia, el abogado del diablo, cuando se propone a alguna persona para ser canonizada o ser hecha santa, tiene que haber como un fiscal que argumente en contra de los méritos de la persona que va a ser canonizada o ser declarada santa. Más o menos como lo que sucede en los juicios que nosotros conocemos. El abogado del diablo se encarga de descubrir fallas o defectos en la persona que va a recibir este honor. Lo que yo recuerdo con más intensidad es las sandalias del pescador. Eh, Temas de aquel momento de nuestra juventud, de mi juventud, que tenía un gran acercamiento a los temas de la iglesia. Claro. Y, Y siendo que el Morris West había sido seminarista y estaba cercano de la iglesia, todo tenía un buen sentido y un buen tono claro, dentro claro. de lo que a la iglesia católica se refería, ¿no? Claro, incluso en las sandalias del pescador, quizá, como decís vos, ha sido una de sus novelas más famosas, quizá Ujú. más allá de El abogado del diablo, que tanto me gustaba a mí porque quizá fue la primera que leí de él. Eh, un arzobispo ucraniano sobrevive años en una prisión soviética y, termina volviéndose papa. Su nombre era el Papa Kirill I Ujú. y debe vivir en una época muy convulsionada en el aspecto político, un mundo casi al borde de la
tragedia nuclear. Bueno, estamos viviendo algo parecido. Me parecen unas repeticiones esto. La historia de su humildad, de su fe y de la responsabilidad global en un tono profético, y fue escrito años antes de la elección de un papa eslavo en la Iglesia Católica. Exactamente, parece que hubiese tenido una visión de futuro antes de que Carlos Wojtyla pase a ser Claro. papa. Todo lo que se refiere al papado en realidad está lleno de sorpresas. Las últimas, por ejemplo, del difunto Francisco, que también jamás había habido un papa, creo, No, de nunca, no, Argentina, de América. de América. Son esas sorpresas que a veces te da la votación de los cardenales que eligen el papa. Claro. Nosotros que hemos vivido durante el tiempo en que el Papa Francisco estaba en Buenos Aires, era el arzobispo de Buenos Aires y fue cardenal, sabemos de su obra, sabemos de su lucha, entendemos claramente por qué fue elegido Papa. Claro, ella pertenecía a la congregación de los jesuitas. Uh-huh. A veces una comunidad dentro de la iglesia bastante resistida y muy controversial. Realmente no sé si sigue completamente los lineamientos de la Iglesia Católica, pero en muchos aspectos su corriente se tendió a separarse y eso creó conflictos. Es decir, todo lo que yo estoy mencionando acá no me consta porque no he leído profundamente respecto a eso, pero los jesuitas son una comunidad muy fuerte Muy dentro especial, sí. y es el Papa pertenecía a los jesuitas. Sergio Medina, gracias por recibirnos y esperemos que en la próxima nos visite usted en el estudio. Sí, cómo no. Seguiremos hablando de libros y quizá les hago la promesa en este momento de hablar de un libro de Mark Graham que se llama el arte sutil de que casi todo te importe un carajo. Muy hispánico. Seguimos en el podcast de hoy. Gracias.